Otra vez, ¿verdad? Ahí está grabando. Bueno, entonces voy a poner aquí un eje de coordenadas, un plano cartesiano, para hacer un ejercicio como si estuviéramos en clase de física, recordar los conceptos de un vector, porque los vamos a necesitar para poder implementarlo en la clase. Obviamente, si nosotros vamos a hacer una aplicación de algo, necesitamos saber cómo funciona ese concepto. Bueno, voy a poner aquí a ver, voy a poner, bueno, ya se está, es que se está, bueno, ahora sí, un eje de coordenadas, ¿sí? Un eje de coordenadas, lo voy a poner en negro. Este sería el eje de las X y luego este sería el eje de las Y, ¿sí? Bueno, entonces este viene siendo X y este Y. Entonces voy a trazar dos vectores que, como ya dijeron por aquí, tiene magnitud y ángulo, ¿sí? Tiene magnitud y ángulo. Entonces, bueno, voy a trazarlos con este color azul. Voy a trazar un vector aquí con cierta magnitud y ángulo y luego voy a trazar otro por acá. Por aquí, ¿sí? Vamos a sumar esos dos vectores. Cada uno de ellos tiene su magnitud y su ángulo. Voy a suponer, este lo voy a mencionar como el vector F1, va a ser un vector de fuerza y este va a ser el vector F2. Y van a tener cierta magnitud y ángulo. Las voy a inventar, ¿eh? Voy a decir que este tiene una magnitud de 150, no, y este va a tener una magnitud de, pues se ve más pequeño, ¿no? De 95, ¿sí? Y ambos pues van a tener su dirección, o sea, su ángulo. Entonces el ángulo lo voy a poner, lo voy a poner con este color. Ahí está otra vez. Bueno, así va a estar, ¿eh? Va a estar intermitente. ¿Cómo vamos a calcular la suma de esos dos vectores? Hay que recordar cómo hacerlo porque pues eso lo tenemos que reflejar en el método o en la clase, y dentro de la clase pues un método que lo haga, ¿no? Entonces necesitamos los componentes. Voy a poner aquí de esta manera. Este va a tener un ángulo y este va a tener su ángulo, ¿sí? Voy a inventar valores de ángulo. Vamos a decir que este vale 25 grados y este vamos a suponer que valga, pues es más grande, ¿no? Vamos a ponerle unos 75 grados. Es que el de 45 quedaría a la mitad, ¿no? Ok. Y luego, ¿cómo haríamos la suma de esos dos vectores? Hay un método que se llama el paralelogramo, no sé si lo recuerden. ¿Alguien recuerda el método del paralelogramo? Es copiar este vector y ponerlo arriba del otro, y también copiar este vector y ponerlo arriba del otro, y luego donde se junten, hasta ahí va a llegar la resultante. Bueno, entonces ahorita que me deje, vamos a tratar de hacerlo. Y ya ahorita por aquí mencionaron que cómo vamos a hacer la suma de esos dos vectores. Pues va a tener que ser a través de los componentes X y Y. Hay que recordar cómo se calcula el componente X, cómo se calcula el componente Y. Bueno, voy a tratar de... voy a copiar y lo voy a poner aquí, ¿sí? Pero lo voy a poner de otro color y lo voy a poner... Bueno, ahorita lo quiero poner punteado, ¿sí? Lo quiero poner punteado. Tal vez ahorita me deje. Bueno, ¿cómo se saca la componente X? ¿Se acuerdan? La componente X de un vector. Con el seno y coseno, ¿sí? Necesitamos las funciones seno y coseno.
En realidad, visto desde el punto de vista geométrico, un vector es la hipotenusa de un triángulo rectángulo y las componentes X y Y vienen siendo los catetos. Entonces, por eso, a través de las funciones trigonométricas podemos obtener la componente de X y la componente de Y. Bueno, entonces ahorita, como creo que los dibujitos como que causan más problemillas ahí, vamos a decir, nuestro primer vector, el F1, ¿sí? Tiene una magnitud de 150 y tiene un ángulo de ¿cuánto? Según de 25 grados, ¿no? Y el vector 2, F2, ¿qué valores tiene? Una magnitud de ¿cuánto? De 95 y un ángulo de 75 grados. Ok. Entonces, con esto está expresado el vector en forma polar. Forma polar quiere decir que le damos la magnitud y el ángulo. El mismo vector lo podemos expresar en forma rectangular. ¿Cómo? A través de sus componentes X y Y. Es lo que vamos a calcular ahorita y quiero que me ayuden, por favor. Entonces, le decimos, a ver, vamos a empezar con la componente X de F1. ¿Cómo obtengo F1X? O sea, de este vector F1, ¿cómo obtengo su componente X? Que vendría a ser el cateto adyacente, vendría a ser. Entonces sería la magnitud 150 por el coseno de 25 grados. Por favor, ahí revisen que lo vaya haciendo bien, porque si me equivoco, pues no vamos a poder comprobar lo que estamos haciendo. A ver, ¿me ayudan con eso, por favor? 150 por el coseno de 25. Gracias. Bueno, vamos a obtener ahora F2X. ¿Por qué primero las X? Pues porque las voy a tener que sumar. A ver, ¿cuánto sería F? Sería 95 por el coseno de 75 grados, ¿sí? ¿Eso cuánto es? 24.58. ¿Así? ¿Está bien? Bueno, entonces ahora quiero que me digan, por favor, cuál es esa suma. Porque para obtener la resultante vamos a sumar los componentes de X, los componentes de Y, y luego con eso formar el vector resultante. Entonces aquí sería la suma de las X. ¿Cuánto da? La suma de esos dos. Los demás, por favor, revisan las operaciones para 160.52, ¿así? Ok, gracias. Entonces vamos a hacerlo ahora para las Y. Sería F1Y es igual a 95, no, perdón, 150 por el seno de 25 grados. Y esto me va a dar 63.39, gracias. Luego, F2Y es igual a 95 por el seno de 75 grados. Oh, ya está. Dejen. 75 grados, ¿verdad? Eso nos da, ¿cuánto, por favor? ¿Así? 155.2, ok, gracias. Vamos a poner, sería la suma de Y, ¿no? Bueno, aquí pondremos suma de Y es igual, ya se me olvidó, 150 y qué? Ok, gracias. Bueno, ya tenemos, ¿y para qué nos va a servir eso? Esa suma X viene siendo, nada más que acá ahorita no me dejó dibujarlo, pero suma X viene siendo la componente X de la resultante y suma Y pues es la componente Y de la resultante. Entonces, ya tenemos el vector resultante, pero en forma rectangular. Obviamente,
lo que nos interesa es en forma polar. ¿Cuánto es su magnitud y cuánto es su ángulo? Y esto no viene a ser más que los catetos de un triángulo rectángulo. Y lo que andamos buscando es la hipotenusa. La resultante es la hipotenusa. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para calcular? Para calcular la resultante. Sería la sumatoria de x al cuadrado más la sumatoria de y al cuadrado. Eso le obtenemos, lo sumamos y luego obtenemos raíz cuadrada. ¿Sí? A ver, entonces, mientras esto reacciona, ¿van haciendo esa operación, por favor? O sea, sería, vamos a poner aquí, la resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de x al cuadrado más la suma de y al cuadrado. Esa sería la fórmula, ¿no? Entonces, nada más que aquí, ya con números, ¿cómo sería? ¿Ya completo? Bueno, sí, deja nada más poner para que 160 al cuadrado más 155.128 al cuadrado. Y luego ya, ahora sí, la raíz sería ¿cuánto? ¿Dijiste? Digo, ya todo. 223. Gracias. Esa sería la magnitud resultante. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería el ángulo? ¿Cómo vamos a obtener el ángulo? Es el arco tangente, ¿verdad? El ángulo va a ser el arco tangente de qué entre qué. De suma de y entre suma de x. ¿Así? Esa es la fórmula que... Lo que estoy poniendo en rojo son las fórmulas que vamos a usar luego en el método. Y luego aquí, entonces, ¿cómo sería? El ángulo, ya con los datos de nuestro ejemplo, sería el arco tangente de ¿cuánto? Arco tangente de 155.128 entre 160.52. Y eso nos daría ¿cuánto? El ángulo se supone que debe estar entre 25 y 75. O sea, no debe ser tan pequeño como el 25. A ver si ya me deja aquí, a ver si ya me deja poner esto. Y lo quería poner así punteado. Y luego voy a tomar lo voy a copiar, y lo voy a poner aquí. Y va a ser en este color y va a ser punteado, ¿sí? A ver, sería, no me deja, ahí está, ¿sí? Y entonces la resultante viene siendo voy a poner la resultante en color verde. La resultante viene siendo esta, ¿sí? Dije verde y lo puse negro, ¿va? Bueno, entonces será ese, ahí está en verde. Esta es la resultante. Obviamente la resultante debe ser más grande que F1 y F2 de acuerdo a la figura, ¿verdad? Digo, no está a escala, pero más o menos da una idea. Esta es la resultante y el ángulo de, ¿cuánto me dijeron que era? No me han dicho. 0.02 grados, gracias. Si se fijan, 44 quiere decir que más o menos va al centro del cuadrante y aquí más o menos sí da esa idea, ¿verdad? Este ángulo de la resultante, vamos a poner este ángulo, ¿verdad? Estos 44 vendrían a ser más o menos estos de aquí, ¿sí? Esos serían los 44. Bueno, ahora, ¿eso cómo lo vamos a reflejar acá en la clase? Pues primero tenemos que definir una clase. Y para eso, pues lo primero que hay que hacer es identificar los objetos. ¿Cuáles son los objetos con los que estamos trabajando aquí? O sea, ¿cuál podría ser el concepto que nos ayude a resolver el problema? Y ese concepto lo vamos a materializar o a concretar en una clase que luego nos va a permitir crear los objetos. A ver, vamos a regresar al enunciado. ¿Qué dice el enunciado?
¿Cuáles son los objetos con los que estamos trabajando? Vectores. Estamos trabajando con vectores. Los objetos de mi problema son los vectores. ¿Sí? ¿Qué datos tienen los vectores? Magnitud y ángulo. ¿Sí? Tienen magnitud y ángulo. Esos van a ser los atributos. ¿Qué métodos es el que necesito para que resolver el problema? Sí, pero ¿qué método necesito que tuviera? Yo voy a crear un objeto le voy a llamar F1, un vector F1, y le voy a asignar 150 con 25 grados. Y voy a crear otro objeto F2 y va a ser 95 con 75 grados. ¿Qué necesito hacer con esos dos objetos para llegar al resultado? ¿Qué operación? Aquí lo dice el enunciado. Entonces, hacer una suma. Entonces, el método que va a tener nuestra clase va a ser una suma de vectores. Vamos a hacer el diagrama. Vamos a poner aquí el diagrama. El diagrama, por cierto, chavos, es un rectángulo. Debe tener los rectángulos. O sea, el diagrama es una representación formal de la clase. Mande. Ah, y luego, por ahí lo puse, yo creo que te puse, bueno, los que llegaron después de las 8 no los he revisado, ¿eh? Bueno, sí. Es que esto que pongo no es nada más para que se vea más bonito, no, es porque así es el diagrama, ¿sí? Entonces, el diagrama es la representación formal de la clase y de ahí se desprende el código, no solo para Java, sino para cualquier lenguaje orientado a objetos. Entonces, ¿cómo se va a llamar mi clase? Se va a llamar vector, ¿sí? Así se va, porque lo que vamos a traer es un vector. ¿Qué elementos, qué datos tiene un vector? La magnitud y el ángulo. Magnitud, ¿qué tipo de dato es magnitud? ¿Es entero? Doble, porque, bueno, nosotros hacemos ejemplos con enteros porque es más fácil. ¿Y el ángulo? Pues también puede tener decimales. Esta es la forma de definir los atributos dentro del diagrama. Algunos me pusieron hasta código dentro del diagrama. En el diagrama no va código, ahí va nada más, es una representación de la clase, de sus atributos, de los tipos de datos de los atributos, de sus métodos, qué tipo de regreso me va a dar los métodos, qué parámetros van a necesitar los métodos. O sea, es una formalidad que se toma para codificar la clase. Bueno, ahora, otro detalle, y esto lo he dicho muchas veces. Yo, cuando hacemos la abstracción de nuestra clase, generalmente nada más pongo los métodos de cálculo. Pero ¿qué métodos debe llevar la clase? Los get, los set, los constructores casi nadie los pone. El hecho de que yo no los ponga no quiere decir que les da permiso a no ponerlos en el proyecto, ¿sí? Bueno, entonces, voy a lo mismo, voy a poner nada más el método de cálculo. ¿Cómo dijimos que se va a llamar el método? Suma. ¿Por qué más? ¿Qué quiere decir el más? Es público. ¿Qué quiere decir el menos? Es privado. O sea, ahí está dando información para codificar la clase. Bueno, a ver, ahora sí, la suma, ¿qué tipo de dato me va a regresar? Aquí tenemos el análisis. Si yo tengo el vector F1 y el vector F2, los quiero sumar y el resultado, ¿qué va a ser? A ver, chavos, allá que creo que no están en clase. A ver, sumo dos horarios y ¿qué resultado me va a dar? Un horario. Sumo dos vectores y ¿qué resultado me va a dar? Un vector. Entonces, este método, el método suma, me va a regresar un vector. Es el tipo de dato que me va a regresar. No me va a regresar un doble, ni un entero, ni la pura magnitud, ni el puro ángulo, no. Me va a regresar un vector completito con magnitud y ángulo. Ahora, para que la suma se pueda llevar a cabo, se necesitan tres objetos de la clase vector. Los que se suman más el resultado. Si esto lo llevamos ya al código de una aplicación, suponiendo que ya tuviera yo codificado mi clase y que ya creé los objetos,
lo que haríamos es algo como esto: vector resultante es igual a F1 punto suma F2. Es a lo que queremos llegar, a eso. Este F1 es un objeto de la clase vector, este F2 es otra clase, es otro objeto de la clase vector, y el resultado también va a ser un objeto de la clase vector. Bueno, entonces intervienen tres objetos de la clase vector. ¿Cómo los hago? ¿Cómo le hago para que se representen aquí los tres objetos? El primero es el que manda a llamar al método. Entonces, este F1, lo voy a poner aquí, viene siendo el dis, porque todos los objetos que mandan llamar un método, dentro del método es el objeto dis. El objeto dis es el yo del objeto. Nosotros aquí, para identificarnos, nos ponemos un número de control, esa es una referencia, o un nombre, o un apodo. Esa, a final de cuentas, es una referencia, pero internamente todos nos conocemos como yo. Acuérdense que el dis es el yo de los objetos. Entonces, este viene siendo, vamos a poner en azul. Este viene siendo, F1 se convierte en el primer objeto que se va a sumar. Luego, el segundo objeto que se va a sumar viene siendo F2 en este caso, pero nosotros lo tenemos que representar con alguna referencia en el método. Yo le voy a poner la referencia B. ¿Por qué B? Porque es la inicial de vector. Bueno, entonces, F2 vendría a ser, y el resultado viene a ser lo que va a hacer el método internamente. Va a crear un objeto, le va a calcular su magnitud y su ángulo y lo va a regresar como resultado. Entonces, esta R viene siendo la resultante. Lo que estoy poniendo en rojo son las referencias que voy a usar dentro del método. Ok, entonces este viene siendo la resultante. Eso lo vamos a retomar ahorita que hagamos la clase. Entonces, aquí en el diagrama, el método suma, para que represente los tres objetos, necesito ponerle aquí el parámetro. El parámetro se pone de esta manera. ¿Sí? A ver, ¿dónde están los tres objetos en el método? El primero es el dis, el que va a mandar llamar el método. El segundo es el que va a recibir como parámetro, y el tercero es el que regresa como resultado. Ahí están los tres objetos. Bueno, ahora sí vamos a codificar a ver qué tanto alcanzamos. A ver, aquí vamos a crear un proyecto que se va a llamar, o sea, vean todo lo que tenemos que hacer antes de empezar a codificar. Hay que analizar, hay que definir bueno, este va a ser PB 2023 03, 09. ¿Cómo se llama? Aplicación vector física. Para no confundirlo con el vector de matemáticas, que es un arreglo unidimensional. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear la clase. Vamos a agregarle una clase. Viene siendo este último, ¿verdad? Bueno, vamos a agregar una clase. En el paquete de fuentes, aquí. Y esa clase se va a llamar vector. Bien, entonces vamos a agregar los atributos. Ángulo. Voy a especificar aquí que el ángulo está en grados, ¿eh? Es muy importante especificar eso, porque la medida de los ángulos puede ser en grados o en radianes. Nosotros lo vamos a manejar, para el usuario de la clase se va a manejar a grados. Bueno, vamos a agregar dos constructores a través de la inserción de código. Insertar código, un constructor, y el primero me dice, ¿cuántos parámetros quieres que tenga el constructor? Le digo que ninguno, porque ese va a ser el constructor por default. Entonces,
genera el constructor y aquí le tenemos que asignar valores a magnitud y ángulo. Magnitud es igual a ángulo es igual a 0, ¿sí? Bueno, porque no tiene parámetros. Vamos ahora a insertar otro constructor, pero ahora sí quiero que traiga los dos parámetros. Entonces lo generamos y ya está el segundo constructor. Los constructores casi nunca los ponen en el diagrama, ¿eh? Bueno, ni yo, pero pues ya les dije por qué no los pongo, pero sí deben ir. Ok, vamos a agregar ahora los métodos getSet. Insertar métodos getter y setter. Y quiero un get y un set para cada uno de los atributos. Entonces señalo los dos, todos, le doy generar. Ya está ahí. El método toString, ese no, pues no me gusta cómo lo deja la inserción de código. Yo lo voy a crear. Public string toString. Bueno, lo que quiero que muestre es la magnitud y ángulo. Entonces le vamos a decir, vas a regresar una cadena formada por la palabra magnitud más la magnitud del objeto más la palabra de ángulo más el ángulo. ¿Así? Ya, eso es lo que va a regresar. Bueno, hasta ahí quedarían los métodos que nos van a permitir interactuar con el objeto en cuanto a asignarle datos, a ver los datos del objeto. Para eso nos sirven, para crear el objeto, para eso nos sirven los constructores, los get, los set. Lo que le da utilidad dentro de mi problema a esta clase, pues son los métodos de proceso. Okay, entonces vamos a poner el método de suma. ¿Qué dijimos que nos va a regresar el método suma? Un vector. El método se va a llamar suma y va a recibir como parámetro un vector. La intención del método suma es que tome dos vectores, los sume y me regrese el resultado. Bueno, el primer vector es el dis porque es el que manda a llamar el método. Ese es el primer vector que se va a sumar. El segundo vector con el que se va a sumar dis es el parámetro que llega ahí la b. Vamos a escribir eso. Le diríamos, este método involucra tres objetos de la clase vector. Bueno, el primer método viene siendo el que manda a llamar el método. En este caso viene, ahora estamos no en la aplicación, estamos dentro de la clase. La aplicación los va a llamar F1, F2 y R, pero nosotros dentro de la clase los vamos a manejar con el dis, que es el primer objeto, con el parámetro b, que es el que recibe, y bueno, vamos a poner aquí, el segundo objeto es el que recibe como parámetro, que viene siendo b, la referencia b. La idea es sumar dis más b y que me dé un resultado y regresarlo. Nada más que el resultado que vamos a regresar es un vector con su magnitud y su ángulo. Bueno, entonces aquí sería el tercero, el que resulta de sumar dis más b. Nosotros le vamos a llamar resultante. Resultante. ¿Así da? Uy, ya es bien tarde. Bien, ahorita en este método es en donde vamos a desglosar todo este cálculo. Pero en lugar de F1, vamos a usar dis. En lugar de F2, vamos a usar B. Y en lugar de R, vamos a usar resultante. Bueno, ahorita por lo menos, para alcanzar a hacer algo en la aplicación, me voy a ir a la aplicación, a y voy a crear los dos objetos que tenemos ahí en el ejemplo. Entonces voy a crear el primer objeto, un vector. Ya no estoy dentro de la clase, ya no tengo acceso a los elementos de la clase. Estoy en la aplicación.
todo tiene que ser a través de objetos que se crean y métodos que traiga ese objeto. Entonces, voy a utilizar el constructor por default y el segundo vector, F2, voy a utilizar el constructor parametrizado con los datos de 95 y 75, ¿sí? 95, 95 y 75. Bueno, el primer vector, pues ahorita traería 0 y 0 porque usé el constructor por default. Entonces, vamos a decirle a través de los métodos set magnitud. ¿Cuánto fue? ¿150? ¿El primero? 150 con 25. F1.set ángulo. Vamos a ponerle 25, ¿sí? Ya creamos los dos objetos, F1 y F2. La suma la va a hacer a través de un método que se llama suma, precisamente, pero no va a trabajar con F1 y F2, va a trabajar con las referencias dentro del objeto. F1 se va a convertir en dis y F2 se va a convertir en B, y luego ya internamente con eso va a ser la suma. Bueno, vamos a darle salida a estos. System. F1. Bueno, le voy a poner así un letrerito, F1, y luego una línea así, más F1. Le voy a dar la misma salida para F2. Ahorita la idea es nada más para ver si están trabajando bien todos los constructores y el método C. Y el toString. ¿Por qué me marca error? Porque el método vector dice que debe regresar un vector y no está regresando nada, por eso marca error. Ahorita para que no me marque error, pues vamos a cumplir con el requisito de regresar un vector. ¿Se imagina que lo dejáramos así? ¿Qué va a regresar siempre? Va a regresar un vector con 0, 0. O sea, como que no tendría mucho caso una suma que tomara dos vectores y siempre regresara un 0, 0. Bueno, es que todavía no hacemos la suma. Eso la vamos, yo creo que hasta mañana. Bueno, esto fue para que no me marcara error. Entonces ya la aplicación la voy a ejecutar. Tengo otro error no sé dónde. ¿Alguien me dice, me ayuda? Pues no, quién sabe dónde está el error, lo voy a reconstruir. Como ahorita está muy lenta, tal vez no actualiza todos los cambios. Ahí ya terminó, ya terminó. Vamos a ver. Bueno, ahora sí. Nada más lo que yo quería ver es que me pusiera correctamente los valores de los dos vectores, de los dos objetos que creamos. El primero tiene 150, aquí está mandando llamar el toString, ¿sí? Está poniendo 150 con 25 y 95. Pues le pondremos aquí los grados, ¿no? A ver, aquí le voy a poner más al 167 que son los grados. Para que se vea un poquito más. No está tomando la actualización. A ver, ahí sí. Ahí ya está poniendo los grados, ¿sí? Bien, ya no hubo tiempo de codificar los cálculos en el método suma, eso lo vemos mañana. Entonces mañana acuérdense, mañana llego 15, 20 minutos más tarde. El examen quedó para el lunes. Yo creí que iban a protestar. Dije, no, van a decir que no, que mejor.